Muy bueno el comentario. Sí, La, ahí can- dicen, la cantidad de estuve, brazos también, ¿no? Que sugieren la maestra Pulpo, que está Escuché haciendo. escuché un pobre y era como mirarse en un por ahí la espejo, ¿no? mirada, Pobre, pobre de nosotros. por ahí la mirada Sí, también, uy. ¿sí, Yo por Marcela? ahí, sí, yo por ahí, no sé si me veo, porque me parece, no sé si tengo la camarita de ver abierta, o sea, cerrada, pero me no la encuentro ahora, a ver si ahí se puede ver. No, ¿me ves? Me veo. Bueno, sí, eso es lo que decía recién la compañera, que decía esto de las manos. Si bien la mirada yo la noto un poco como mirando hacia el horizonte, a donde no algo está pasando allí, no sé cómo llegar, pero a la vez las manos así abiertas y distribuyéndose para distintos lugares, me parece que es esa apertura, ¿no? Que hay, la apertura que tenemos o que queremos tener, pero por ahí hay cosas que nos sobrepasan un poco, ¿no? Por la diferencia de edades y de contextos, ¿no? Sí me parece buena la cantidad de dispositivos que hay en la imagen, ¿no? La variedad, eso me parece bárbaro. Y lo que decías también, Lautaro, la diferencia entre la realidad de esta docente y nosotras por ahí, lo difícil que es mantener esa imagen, ¿no? Por ahí tan pulcra y tan perfecta, porque en el aula con los chicos es medio difícil eso, este, mantenerlo. Nosotros en nuestra escuela, que es una escuela chiquitita que tiene 32 alumnos, los abrazos y todas esas cuestiones hacen que el guardapolvo no esté tan limpio y el peinado no esté tan perfecto también, como la imagen muestra, ¿no? Pero en lo que es, en referencia a los dispositivos y esto de las nuevas tecnologías, me parece que es muy importante el hecho de que haya tantas personas hoy reunidas en este lugar, como somos, que somos 163 participantes. Me parece que no es menor la buena predisposición que tenemos o la que queremos tener, ¿no? El hecho de que haya tantas personas es genial, porque no es algo obligatorio, ¿sí? Estamos porque queremos estar. Y eso es bárbaro. A pesar de que generalmente, bueno, también se suman nuestras quejas de por ahí la falta de internet, una mejor señal de internet, mejores dispositivos, aparatos que anden mejor, digamos, que funcionen, eso por ahí nos traba un poco. Pero bueno, más allá de esa queja, lo importante es esto que está pasando, ¿no? Esta oferta de parte del ministerio y bueno, y nuestra presencia, ¿no? Eso es fundamental. Ya esto es un cambio, me parece. Buenísimo. Buenísimo. Perdón, Lautaro. Te Sí, dejaron un montón de mensajes en el chat. ¿Querés que te haga de ayudante y te los veo un leo? montón, sí, si los ¿O quieren querés leerlos repasar, sí. vos? ¿Querés que te los lea? Los comentamos recién, si así, digamos, le hacemos, veo que hay un montón de interpretaciones y lo que es interesante que justamente aparecen elementos narrativos, que era un poco lo que quería comentar desde el principio con algunas experiencias de las que habían comentado en el bloque uno cuando estabas moderando, y aparecía esto de que quizás cuando hacemos alguna tarea, algún trabajo, alguna experiencia didáctica en el aula, encontramos como que estamos haciendo algún tipo de narrativa. Y yo lo que quería ir un poco es a la cuestión de lo específico de lo narrativo, ¿no? El componente narrativo lo vamos a encontrar en casi todo lo humano. Hay, no sé, desde un chiste a un cuento, una anécdota, en cualquier circunstancia del humano en que estamos comunicando vamos a encontrar componentes narrativos. Salvo, salvo y inclusive puede haber algún matiz de tipo narrativo, pero en general no encontramos narrativo cuando estamos frente a una caracterización en estado puro, una descripción, una instrucción, una receta. Ahora, piensen este ejercicio que va a ser muy fácil de comprender enseguida. A una receta en estado puro de los libros de Doña Petrona, lo llevamos a uno de esos reels, de esos shorts chiquititos de Paulina Cocina, y fíjense cómo pasamos de una producción cultural, que es un saber hacer, que es una receta, pero que no tiene componentes narrativos, a una historia, a un reel que ya sí los tiene. No sé si ustedes se pueden percatar, digamos, de esa diferencia, y está Mm, buenísimo que ya desde este momento, por ahí totalmente. empecemos a precisar por dónde pasa la dimensión narrativa y a veces dónde no está esa dimensión. Yo me quería, digamos, remontar a la propuesta de Jessica, que hablaba, digamos, de las estadísticas, los gráficos, la robotina, el trabajo. Si a esa experiencia que comentaba Jessica le incorporamos elementos narrativos que tengan la voluntad, la intención de contar algo, por ejemplo, haciendo de robotina un personaje que tiene que, no sé, transitar una travesía, llegar a algún lugar, resolver alguna cuestión que se le presentó,
vamos a ver cómo aparece el componente narrativo donde no estaba. En la experiencia concreta que comentaba Jessica, estaba más que nada la cuestión de ciertas didácticas para ver cómo funcionaba, desde la programación y de cómo trabajaba la robotina para, por ejemplo, desplazarse, pero no teníamos ahí, por lo menos, identificado el componente narrativo. Si lo incorporamos de una manera muy sencilla, en términos de un cuento, de, por ejemplo, una historieta, de una secuencia de imágenes, o inclusive le ponemos un sonido por detrás que también, digamos, nos dé un ambiente sonoro, vamos a poder encontrar que fácilmente transformamos esa práctica didáctica que no lo era en una experiencia narrativa. Y eso me parece que es como el punto de partida de empezar a entender qué es lo narrativo o cuándo hay narrativa y cuándo no. ¿Qué les parece a ustedes? Bien, aparecen todas las referencias e interpretaciones que tienen que ver con la imagen, aparece la cuestión de los tiempos, las temporalidades, el pasado, presente y futuro, que es fantástico porque además hay un componente básico que está buenísimo en la narrativa, que es lo temporal, el tiempo cronológico y el tiempo del relato. Dos cosas completamente distintas, que a veces coinciden en los relatos, pero generalmente no. Y esto de que en una sola imagen podamos sintetizar la noción de un pasado, de un presente y un futuro, ya habla de que el tiempo cronológico no siempre se corresponde, o mejor, casi nunca se corresponde con el tiempo del relato. ¿Qué les parecen estas apreciaciones? Y si ustedes pueden comentarlas. Aparece el componente tecnológico, claramente. Ahí leo Aparece un en comentario Serena. de Laura Abercon, dice, hay muchas redes de comunicación, la información está ahí, piensa quizás en la manera de utilizarla según el objetivo. Planteada, está bueno, ¿no? El aporte Perfecto. que hicieron. Sí, sí. Bueno, aprovecho esa apreciación de Laura para traer la cuestión de lo digital, porque recién cuando empezó el conversatorio, Pablo hablaba de la narrativa y lo narrativo, pero estamos hablando de narrativas digitales. ¿Dónde aparece esta, decía, como dijiste Juan Pablo, era como esto de que era una circunstancia? ¿Dónde aparece esto de lo digital sumado quizás a la práctica humana más antigua que reconozca la humanidad, ¿no? Esto de alrededor de una hoguera, en una caverna, hace 30.000 años, la posibilidad entre la pintura y el relato o lo que fuera en ese momento, digamos que nos constituía como humanos, que nos daba elementos simbólicos para pensarnos como humanos. Desde ahí hacia acá, fíjense que siempre hemos estado contando historias. Está la voluntad intrínseca del ser humano de contar historias. ¿Qué pasa cuando en este estadio social, en este momento histórico, aparecen herramientas digitales como nunca las vimos? Bueno, impactan un poco en esa manera que recién acabamos de ver en esa síntesis que era la imagen de la maestra. Una maestra que fíjense que tiene una cara muy serena a pesar de todo lo que está alrededor. Y no es casualidad, esta es una imagen hecha con inteligencia artificial. Si hubiera sido una imagen de una maestra en términos más humanos, tendría un poquito más de preocupación ante ese escenario, digamos, tan, por momentos caótico, pero a la vez complejo, donde se suman tantas demandas y necesidades de educación. Pero me quiero callar un poquito y escucharlas. A Marcela, antes que nada, Marcela, vamos a hacer el tema del documento. En el documento que vamos a hacer de este conversatorio va a haber bibliografía, ejemplos, herramientas, estas reflexiones que estamos considerando y las imágenes que creamos. Va a estar todo por ahí. Así no usamos este tiempo tan valioso por ahí en estas cuestiones, pero van a aparecer. Bueno, aparece lo digital. ¿Qué es lo digital? ¿Qué diferencia hay con lo que llamaríamos el mundo analógico? Lo que serían los soportes papel, lo que serían los registros orales, lo que sería, digamos, esta conversación en torno, puede ser alrededor de una fogata o mirando la tele, digamos, y comentando algo y que, por ejemplo, se haga un resumen a alguien que no estaba viendo la película y se la cuentan en 2 minutos. ¿Qué diferencia trae lo digital? ¿Qué trae de nuevo lo digital? Lau, si te parece, les puedo leer los comentarios que van dejando en relación a tus consultas. Vanessa, por Bien, ejemplo, nos comparte que le parece un aporte sumamente interesante que de algún modo gira la perspectiva y interpela a los docentes a buscar otros recursos, pensar nuevas prácticas. Dice ella que movilicen a nuestros estudiantes a aprender de otros modos y a nosotros como docentes a incorporar saberes ligados a la educación digital que tanto miedo nos generan. Eva dice que de algún modo esta idea de narrativa digital aporta creatividad y producción propia, colectiva. Es inmediato, dice Andrea. Marcela dice que otorga velocidad. Marilú
que es aquello que está en el instante, que genera ahorro de tiempo, recursos, diversidad de prácticas. Karina, Marcela, bueno, hay un montón de aportes. Pero digo, todos intentan compartir esta intención de cuánto una narrativa en términos digitales hace la diferencia o empieza a marcar algunas, no sé si diferencias, pero pone en tensión el soporte papel tan conocido que tenemos y cuánto nos arroja el temor que hacen mención ahí en esto desconocido, en esto que viene, en esto que los estudiantes traen como muy propio. Así que es interesante. Claramente, sí, de todo lo que rescata Steffi, cantidad, digamos, de cuestiones que aluden a la cuestión de la simultaneidad, a la plasticidad, a la versatilidad, a la velocidad, a la posibilidad, digamos, de que un material se distribuya muy rápidamente y a un montón de gente al mismo tiempo, y que además pueda ser, por esa gente que lo recepciona en un momento, muy rápidamente también regenerado en el sentido de creativamente o mezclado nuevamente o cambiado a partir de lo que sería un remix o inclusive con prácticas del tipo mashup que son musicales pero que nos pueden servir también, digamos, para trabajar las imágenes. Así que fíjense todo lo que trae justamente el componente digital, ¿no? Y además nos aporta un lenguaje nuevo. ¿Cuál les parece que es el lenguaje que nos aporta lo digital? Si pensamos en los lenguajes, ¿no? Como lo oral, lo escrito, lo audiovisual, lo sonoro, ¿qué nos trae, qué nuevo lenguaje nos trae lo digital? Perfecto, acá aparece la palabra mágica que podríamos La complementar. multimedia. Silvina nos habla de lo multimedia, que es esta posibilidad de combinar muchos lenguajes y está buenísimo, por ahí pasa justamente. Y después, acá veo que dice historias interactivas. Y si yo incorporara el tema del interactivo a lo multimedial, aparecería otra palabrita mágica, digamos, que es muy interesante para pensar en estos tiempos, que es lo hipermedial. Justamente, a la combinación de todos los lenguajes que generan, por ejemplo, un lenguaje multimedial, si lo pensamos también, y claramente aparece transmedia, que si bien no podemos desarrollar, es creo que si hoy pensamos en términos de transmedia, como menciona acá Silvina, se nos abre un abanico infinito porque hay una cuestión básica del transmedia que es que cambia la historia y cambia el soporte, entonces la historia es expansiva y es infinita y siempre es provisoria. Y se puede entrar desde cualquier lado. Entonces es maravilloso que esté también el aporte del transmedia, que daría para 3 conversatorios solamente hablar de transmedia. Pero nos vamos a quedar con el dato de que hay algo más que la cuestión de solamente contar historias y que es justamente son las narrativas transmedia. Lo dejamos ahí, en el tintero por ahora, pendiente. Y después, ¿qué otros aspectos aparecen de esta imagen? Todavía ni siquiera mencionamos nada acerca de herramientas. Nada. Yo voy a compartir muy rápidamente y solamente como de fondo una serie de cuestiones para que, si llegan a ver, solamente de fondo mientras charlamos. Esto fue creado por estudiantes del CREAR, estudiantes avanzados, técnicas de narrativas muy diversas y que ustedes pueden apreciar. No están resueltas, simplemente vamos a repasarlas por arriba, pero van a apreciar técnicas, estéticas, diversidad de lenguajes, posibilidades expresivas múltiples, ¿sí? Y después también la necesidad de contar, ¿no? Acá, por ejemplo, el uso claramente de lo que es inteligencia artificial. Entonces, a partir de que aparecen otros elementos, otras posibilidades y otros recursos, tenemos que las herramientas para lo que es la narrativa digital son casi hoy por hoy, en términos de posibilidades, casi infinitas. ¿Sí? ¿Qué nos traen? Nos traen la posibilidad de que siempre los finales puedan llegar, no se cierren, no se clausuren, que sean finales abiertos, provisorios, finales que pueden ser completados por otros que reciben esa propuesta narrativa y que la complementan, ¿sí? Siempre está la posibilidad de que una narrativa en la recepción tenga no solamente una forma de interpretarla en sí misma, sino también de ser recreada. Y eso es algo que por ahí la educación, por ahí quizás todavía no está del todo desarrollada, pero está buenísimo que eso empiece a aparecer en las aulas. Esto de que tengamos herramientas, recursos, posibilidades narrativas para seguir contando. ¿Sí? Ahí, digamos, esto de las herramientas digitales. ¿Cuáles herramientas digitales? Montones. Podríamos tener acá, digamos, simplemente hacer un raconto de herramientas digitales que están disponibles, Shoreline, Story Jumper, Pixteler, Powtoon, Canva, Emaze.
Esta es la última con IA, la última para hacer stop motion. Posibilidades montones, no vamos a desarrollar acá porque nos llevaría también un taller entero solamente mostrar algunas herramientas que pueden favorecer el uso de herramientas para narrativas digitales. También quiero escuchar acá, bueno, acá un poco de realidad aumentada. Quiero escuchar también a ustedes qué recursos, qué herramientas han trabajado en el aula. ¿Con qué posibilidades expresivas, con qué herramientas, con qué técnicas han trabajado en el aula? Yo trabajo en la escuela 40 de Speluzzi Ajá. y hicimos una actividad este año, primer grado, segundo grado y sexto. Yo doy lengua y sociales en sexto grado. Eh, la actividad empezó con un cuento que se llama Si yo fuera un monstruo, me parece, de Nidia Tineo, y que es de la historia de un nene que cuenta cómo sería él si fuera un monstruo. Entonces después habíamos trabajado descripción con sexto y mediante preguntas los chicos de sexto ayudaron a los de primero y segundo a dibujarse ellos como se imaginaban como un monstruo. Entonces los chicos no podían dibujar, los de sexto no podían dibujar ni pintar, pero sí le preguntaban, ¿cuántas cabezas tendrías? ¿Cuántos ojos? ¿Tendrías dientes grandes, dientes chicos? ¿Tendrías cola? Bueno, y se dibujaron. Y el cierre de la actividad fue con un programita de inteligencia artificial, que yo lo busco como Demolab, pero en realidad tiene otro nombre. Lo que hace es animar esos dibujos. Claro. Y en la presentación fue que armar un videíto donde estaban esos dibujos de los nenes de primero y segundo, que corrían, caminaban, saltaban, y cada nene tenía que recordar cuál era su dibujo. Después aparecía el nombre en el video. Pero la mayoría se acordaron y lo disfrutaron un montón, sobre todo por el asombro de ver que su dibujo se movía. Esa fue una de Espectacular. las herramientas que yo usé este año. Totalmente fascinante justamente para ellos, ¿no? Esto de recrear los personajes. Ustedes saben, piensen por ahí cuando en recrear personajes siempre aspectos que tienen que ver con la apariencia, aspectos que tienen que ver con lo vincular o con rasgos psicológicos y después aspectos que tienen que ver con lo social, cómo son los comportamientos sociales de esos personajes. Si ustedes hacen cruzar esas tres coordenadas, siempre van a aparecer interesantísimos personajes de acuerdo, digamos, a la historia que quieran contar. Pero está muy bien acá porque los chicos justamente tomaron elementos de la apariencia del personaje de esos monstruos para poder después recrearlos y animarlos. Y ya, bueno, con eso directamente un golazo. Así que, ¿qué otras experiencias podemos sacar recabar que están muy interesantes? Bueno, así vamos a dejar el espacio para Carlos. Nos quedan millones de temas por resolver, esto da para muchísimo. Vamos a hacer en el documento, digamos, vamos a explayarnos un poquito más, así podemos dar cuenta de las herramientas, de montones de criterios que quedaron fuera, pero por ahí, bueno, los puede trabajar Carlos, el tema de trabajar a partir de una idea básica, de una storyline, de un storyboard. Así que, bueno, voy cediendo la palabra a Carlos para que de alguna manera lleve a cabo lo que es el tercer bloque